Congreso de la Nación. Ahora sí. Todo listo entonces para recibir en este recinto a la señora presidenta de todos los argentinos, la doctora Cristina Fernández de Kirchner. A continuación, la señora Presidenta Constitucional de la República Argentina dirige su mensaje a la Asamblea Legislativa y al pueblo argentino. Que liberar el paso. Continuando con la sesión de la Asamblea, invito a los presentes a realizar un minuto de silencio en conmemoración de las víctimas de la tragedia de la estación Plaza 11. Invito a continuación a la excelentísima señora Presidenta de la Nación Argentina a exponer su mensaje ante la honorable Asamblea Legislativa. Señora Presidenta. Muchas gracias. Muy buenos días a todos y a todas. Honorable Asamblea Legislativa, señores dirigentes sindicales y de otros partidos políticos que nos acompañan, madres y abuelas de Plaza de Mayo, señor juez Baltasar Garzón, que hoy nos honra con su presencia, como todos los años, como todos estos últimos años, en cumplimiento del artículo 99 de nuestra Constitución, inciso octavo, vengo no solamente a presidir la apertura de estas sesiones de esta Asamblea Legislativa de este Parlamento año 2012, sino también a ofrecer, conforme lo obliga la Constitución Nacional, el estado de situación de la Nación Argentina. La Nación Argentina sigue protagonizando desde el año 2003 uno de los crecimientos vigorosos económicos con inclusión social de los que se tenga memoria, no ya solamente en nuestra propia historia, sino también en el marco de una situación internacional
donde, de acuerdo a fuentes tales como el Fondo Monetario Internacional, que yo sé que algunos de ustedes confían más que en nuestras propias estadísticas, ubica, hay que darle a todo el mundo la tranquilidad de que estamos diciendo las cosas, ubica a la Argentina, luego de India y China, en el tercer lugar en cuanto a crecimiento económico durante el último año 2011. Si nosotros pudiéramos comparar en un gráfico los crecimientos en el periodo 1970-1976, 1982 al 88 y 1994 al 2000 y del 2006 al 2011 como promedio de crecimiento, estaríamos en el primero de los periodos 1970 a 76 en un promedio de crecimiento del 3%. Luego, del 82 al 88, la Argentina fue para abajo. No es que no creció, sino que decreció. El promedio de la caída del Producto Bruto, del crecimiento económico de la Argentina, fue para esa década del 0,7. Luego, del año 1990 hasta el año 1998, el promedio de crecimiento fue del 4,1, pero con un crecimiento muy particular, porque al mismo tiempo que había crecimiento de la actividad económica, avanzaba el proceso de desindustrialización del país, que había comenzado a desarrollarse en 1976 y que tuvo su epicentro más formidable en la crisis que nos tocó vivir en el año 2001. El promedio de crecimiento de estos años ha sido del 7,8, lo que lo coloca en cuanto a toda América Latina en el proceso de expansión y crecimiento económico más importante de toda la región. El crecimiento del Producto Bruto medido en términos de paridad de poder adquisitivo. Esto es una medida utilizada por el Fondo Monetario para comparar el poder de compra de $1 en cada país, considerando el tipo de cambio y los precios internos. En el año 2003, esa paridad de poder adquisitivo era de $8.797. Hoy es per cápita, estamos hablando, ¿no es cierto? Hoy es de $17.376. Como les decía, el PBI argentino fue el que más creció después de China y de India, tanto en evolución del PBI como en la de paridad adquisitiva que recién les estaba contando. De los primeros 25 puestos en el 2011, también base elaborada en Fondo Monetario Internacional, el PBI en paridad de poder adquisitivo fue de los primeros 25 puestos en todo el ranking mundial. Esto no fue viento de cola, como algunos quieren afirmarlo, porque si bien los términos de intercambio han mejorado sustancialmente en los países emergentes y también en los países de la región, lo cierto es que, por ejemplo, Venezuela, Chile, Bolivia, Perú y Colombia tuvieron una magnitud de aumento en sus términos de intercambio que cuadruplicaron sus términos de intercambio, mientras que la Argentina solamente lo duplicó en el 42%. Para que tengan una idea, Venezuela creció en un 100, la variación acumulada de los términos de intercambio fueron para Venezuela en un 195, para Chile en un 119, para Bolivia en un 82, para Perú en un 61, Colombia 54, la Argentina 42, Brasil 38 y el promedio de la región 37. Ustedes dirán por qué. Es muy simple.
porque se cuadruplicaron los commodities, precios, minerales y petróleo que producen estos países y nuestros commodities solamente se duplicaron, con lo cual el crecimiento de la Argentina no se explica únicamente a través de condiciones macroeconómicas de las economías emergentes, sino a partir de un modelo de desarrollo que ha hecho del mercado interno, del consumo popular y la distribución del ingreso sus banderas principales, que nos han permitido crecer en la forma que lo hemos hecho. Tampoco es por los capitales que ingresan. Ustedes saben que Argentina tiene a partir del año 2005 una legislación muy clara que impide la especulación financiera con capitales que ingresan y salen con absoluta volatilidad, generando una inestabilidad financiera y saltos monetarios, saltos en las paridades cambiarias que nosotros no hemos tenido merced al sistema, a Mercedes también, pero merced al sistema de flotación administrada que venimos desarrollando exitosamente también para mantener la estabilidad monetaria, pero al mismo tiempo darle un valor a nuestra moneda que sea absolutamente competitivo en relación al dólar, seguir exportando. Pero lo que es importante es recalcar que si bien hemos crecido exponencialmente en nuestras exportaciones, y esto es muy importante y vamos a seguir con una política muy agresiva en ese sentido, quiero decirles que el crecimiento económico del PIB en el trimestre 2003 al tercer trimestre del 2011, que alcanza el 91.9, quiero desagregárselos para entender qué es lo que digo cuando estoy hablando de por qué mercado interno. De esos 91.9, 60,2% son de consumo privado, 35,6% inversión, consumo público, es decir, inversión pública, 10%, y exportaciones netas, pese a haber superado los 80.000 millones de dólares de exportación, batiendo récord, para ser más exactos, 84.000 millones de dólares de exportaciones, aún comparado con el resto de los componentes, tenemos un 12,8% negativo respecto de aporte al crecimiento. ¿Se entiende? Necesitaríamos aún exportar mucho más para igualar a la fortaleza del mercado interno y del consumo popular la posibilidad de tener aún más crecimiento. Esto es muy importante porque nos obliga a seguir manteniendo, profundizando y transformando las políticas que sostengan la demanda agregada. En términos criollos, sostener que la gente pueda tener poder adquisitivo, sobre todo los sectores de mayor vulnerabilidad, que al no tener capacidad de ahorro, que al no poder viajar al exterior, que al no poder comprar dólares, son los que consumen hasta el último peso que les ingresa. Esta es una de las claves también en que hemos tenido este crecimiento, porque durante estos años, además del absoluto incremento por parte de los sectores registrados de la economía, de los trabajadores asalariados, que hoy superan los 7,5 millones de trabajadores registrados, tenemos todavía un 34,6% que no está registrado, pero que obviamente tiene un ingreso. Tenemos que tener en claro que ha sido, por ejemplo, la asignación universal por hijo uno de los elementos más importantes junto al incremento salarial y junto al incremento de pensiones y jubilaciones. Para que tengan una idea, en materia de asignación universal por hijo
y en materia de jubilaciones y pensiones no contributivas, la ANSES y su inversión representan el 10% del Producto Bruto Interno argentino. Inversión social, que como toda inversión social, finalmente tiene un fuerte impacto en la economía y en el crecimiento de la actividad. Las mejores condiciones laborales, como lo decía, también del lado de la oferta de la industria fue el sector, y esto también es muy importante, frente a una Argentina que en algunos años o en algunos siglos era solamente productora de materias primas, esta Argentina, que hoy tengo el orgullo de presidir, ha hecho un proceso de reindustrialización que ha colocado a las manufacturas de origen industrial en la porción más importante de las exportaciones, superando a las de manufactura de origen agropecuario, superando a los productos primarios y superando, por supuesto, a combustibles y energía, de los cuales hablaremos más tarde seguramente. La industria, el efecto directo de la industria ha sido del 25%, 25 puntos porcentuales en el crecimiento del 3 al 2010. Efecto directo del 12,3 e indirecto del 12,4. La construcción, el 7%. Hemos batido récords en materia de construcción, de producción de cemento, de producción de ladrillos y, por supuesto, también de asalariados. De unas 80.000 cotizantes en la UOCRA en el año 2003, hoy estamos en el 500.000 de cotizantes, de trabajadores de la construcción, que aportan 7% a este crecimiento. Sector agropecuario, 3,7%, un efecto directo del 2,4% e indirecto del 1,2%. Esto es, obviamente, porque la industria, con el valor agregado, genera al mismo tiempo, pese a que si uno ve la cantidad de trabajadores de la producción, de servicios productivos, siempre es menor que la de servicios. Pero si no hay trabajadores de industria y si no hay industria, finalmente los servicios terminan cayendo porque no hay nada que transportar. Hay mucho camión, hay mucho transporte porque hay cosas que transportar, pero cosas que se construyen en la Argentina. Porque si las cosas se construyeran afuera y vinieran al puerto únicamente, tampoco tendríamos mucho que transportar y tampoco tendríamos mucho poder adquisitivo por parte de nuestro pueblo para poder comprarlo. Esto es claro, señores. Y quiero en este punto dar una estadística elaborada por el propio G20 en cuanto a la evolución de las importaciones de los países que integramos el G20. De los países que integramos el G20, el país que más hizo crecer sus importaciones entre el 2010 y el 2011 fue la India, que superó el 60% de aumento de las importaciones. Pero el segundo país que más creció en importaciones entre el 2010 y el 2011 fue la Argentina, con más del 30% de crecimiento. El resto de los países del G20, nuestro socio Brasil, un 25% aproximadamente, y la mayoría de los países proteccionistas, de los países que son adalides del libre mercado de sus fronteras para afuera, pero adentro son muy proteccionistas, ninguno superó los 2 dígitos, solamente un 17, un 18% de aumento de sus importaciones. Esta es una cuestión que seguramente abordaremos en la próxima reunión que tengamos en México en junio del G20. Esto para desmitificar y fundamentalmente para responderle a las voces acerca de que defender la industria nacional, establecer una administración del comercio exterior es poco menos que un sacrilegio. Aquí están los números. Somos uno de los países
que más hemos importado frente a los que nos dicen que ponemos barreras proteccionistas que ellos vienen sosteniendo desde hace siglos a rajatabla en sus propias economías. La industria, además, registró un crecimiento muy virtuoso, porque había un paradigma en los 90, paradigma del consenso de Washington, del neoliberalismo. El paradigma era que cuando nosotros medíamos productividad por obrero ocupado, índice de volumen físico de producción, el índice de obreros ocupados para que hubiera mayor productividad tenía que ser menor. En lo que hace al año 1991 a 1998, la productividad por obrero fue del 83,8. El índice de volumen físico de producción fue del 45,2 y el índice de obreros ocupados menos 21%. Esto tiene que ver con lo que decía anteriormente, de que no cualquier crecimiento de la actividad económica genera bienestar, crecimiento e inclusión social. Veamos ahora 2004-2011. La productividad por obrero ocupado es del 46,1%. El índice de volumen físico de producción el 104%. Quiere decir que aumentó fundamentalmente la inversión en toda la matriz de la industria y el índice de obreros ocupados el 34,6. Esto marca claramente el valor de la industria y de la generación del valor agregado en la generación del empleo, en el crecimiento de la actividad económica, que luego veremos reflejados en otros números. La industria creció además de una manera diversificada, siendo los sectores no tradicionales y con elevado contenido tecnológico los que exhibieron mayor aumento. Hubo instrumentos del Estado, hubo políticas activas del Estado para agregar valor y fundamentalmente de leyes tales como la ley del software, el impulso que desde ciencia y tecnología hemos realizado, las industrias que se han radicado en Tierra del Fuego sustituyendo importaciones en este periodo de 10.000 millones de dólares, sustituyendo importaciones por 10.000 millones de dólares, generando trabajo por más de 6.300, lo que significa en definitiva que no solamente hemos dejado de importar, sino que además hemos conseguido que más argentinos tengan trabajo, a punto tal que hemos logrado perforar el índice de desocupación, que habíamos tenido la marca más baja en el 7,2, al 6,7 en el último trimestre del año 2011. Las manufacturas que más crecieron, hay manufacturas que podemos denominar de alta tecnología, de tecnología media, basada en recursos naturales y de baja tecnología. Las manufacturas que más han crecido son precisamente de alta tecnología, maquinaria y aparatos electrónicos, aparatos de radio, TV, comunicación y fabricación de instrumentos médicos. Manufactura tecnología media, sustancias y productos químicos, industrias metálicas básicas, productos de metal, maquinaria y equipo, automotores y equipo de transporte. Manufactura de baja tecnología, textiles, confección, calzado y cueros, y por supuesto manufacturas basadas en recursos naturales como alimentos, pero las que más han crecido son las de alta calificación, destacándose entre ellas las del carácter informático, donde tenemos dos tipos de servicios y de producción de bienes y de servicios a partir del desarrollo de la industria del software que nos ha colocado de acuerdo a la Organización Mundial de Comercio, la Argentina se encuentra entre los primeros exportadores de servicios de informática. Exactamente, estamos ocupando el 7º lugar en el mundo en exportadores de servicios de informática. Organización Mundial de Comercio.
La política de intervención o de flotación administrada que hemos tenido, sumada al hecho puntual de políticas muy activas, préstamos del Bicentenario, tasas subsidiadas, parques industriales que cuando llegábamos había 80 en todo el país y hoy estamos superando los 300 parques industriales en todo el país, han generado precisamente que Argentina sea el único país, de acuerdo a datos de la CEPAL, que no reprimarizó sus exportaciones. Esto significa lo que les decía al principio. La reprimarización de las exportaciones no es algo bueno para ningún país, porque implica menor valor agregado y destrucción de puestos de trabajo y, por supuesto, además, menos crecimiento y desarrollo científico y tecnológico. La Argentina tuvo y es hoy la única en un escenario de precios favorables, evitando la tendencia natural, porque además, ¿por qué también hay una tendencia en las regiones o en nuestro país, en nuestra región, por ejemplo, en los emergentes, a la reprimarización? Por los excelentes precios de las materias primas y por lo poco que cuesta sacar alguna de ellas. El rédito es muy grande, la diferencia, la renta es muy grande y hay una fuerte tendencia entonces a dedicarse a eso y no a la industria. Por eso tenemos que evitar esta tendencia y seguir insistiendo en la política de la industrialización, de industrializar la ruralidad. Por eso también, junto al Plan 2020 de Industria, lanzamos el Plan Estratégico Agroalimentario 2020 para precisamente terminar con esa dicotomía de industria o producción primaria para, en la sinergia de ambas, lograr mayores resultados para la Argentina y para sus 40 millones de habitantes. En materia de inversión internacional, también la Argentina, como economía emergente, registra una posición de inversión internacional acreedora también, en base a cómo hemos ido desendeudándonos y no hemos ido tomando nueva deuda. No se ha financiado el gobierno como se comenzaron a financiar todos los gobiernos del mundo cuando se destruyeron los bancos centrales y las funciones que tenían los bancos centrales del mundo para que esas funciones pasaran a la banca privada y desde la banca privada dirigir el crédito y el ahorro y no hacerlo desde los estados. Esto culminó aquí en la Argentina en el año 2001 y estamos viendo hoy un escenario internacional sumamente parecido, casi idéntico, diría yo. Estaba leyendo la reducción del 22% de los sueldos y de las jubilaciones en Grecia. No llega al 13% de la reducción que tuvimos en la República Argentina, pero es un número importante. También está sucediendo lo mismo en España, donde no solamente se reducen sueldos y jubilaciones, sino también se reducen las indemnizaciones por despido, de modo tal de casi invitar a los empresarios a que puedan sostener rentabilidades en base al sacrificio de los trabajadores o de los empleados. Por eso, cuando hablamos no lo hacemos desde un marco teórico, lo hacemos desde un marco empírico, lo hacemos desde la experiencia, lo hacemos de lo que nos pasó a los argentinos, nos pasó a todos en el año 2001 cuando el país se desplomó. No dependemos por eso del financiamiento externo para seguir creciendo y en la evolución de la inversión. Yo escucho y leo a diario, nadie invierte. Bueno, yo quiero decirles que de acuerdo a elaboración propia en base a datos del Fondo Monetario Internacional, la evolución de la inversión como porcentaje del Producto Bruto Interno en el año 2011 tenemos a China con 48,7, India con 37,6,
México con 25,6% y Argentina con 25,3% de inversión. Nuestro socio principal en Mercosur, en la región, Brasil, la inversión fue del 19,8%. No menciono a otros países que en la región siempre nos ponen como ejemplo porque ni siquiera están considerados en el informe. Pero es bueno, por favor, y es necesario además de bueno, que todos aquellos que tenemos responsabilidades institucionales, desde la más alta como esta presidenta, desde los gobernadores, muchos que me acompañan a mí, hoy de otros signos y partidos políticos inclusive, legisladores, intendentes, concejales, empresarios, dirigentes sindicales, dirigentes sociales, ciudadanos y ciudadanas en general, tengamos clara conciencia del mundo en el que estamos viviendo y del país que tenemos y hemos logrado construir con el esfuerzo de todos. Por eso no me canso de apelar una y otra vez a la unidad, a la organización y, por favor, a la información correcta por parte de todos, que además lo hemos podido ver, y en esto quiero tampoco atiborrarlos de números, aunque tengo muchos más, desgraciadamente, y se los voy a tener que decir porque además me obliga la Constitución también. Lo pudimos ver este verano, como nunca tal vez. Lo vimos a lo largo del año con los feriados que hemos modificado y que hemos logrado un crecimiento del turismo con respecto al año pasado del 10% y del 2003 a la fecha del 207%. Más de 5 millones de turistas ingresaron el año pasado, del puesto 36 en eventos internacionales que tenía la Argentina como sede de eventos internacionales, pasamos al puesto número 18. Y la ciudad de Buenos Aires es la primera sede de eventos de todo el continente a la hora de ser elegida, que reporta en ingentes incrementos de recursos tributarios y también, por supuesto, en el crecimiento general de la economía. Ni que hablar de la dinámica del sector automotriz. 324% el crecimiento, uno de los crecimientos más importantes, con un récord en el año 2011 de 828.711 vehículos en mercado interno estamos hablando, no estamos hablando solamente de exportación. El sector ha sido uno de los que más ha crecido en patentamientos, ni hablar, producción de electrodomésticos, línea blanca en la Argentina, récord en el año 2010 de 4.841.000, tengo otros datos más adelante. Pero quiero decirles que fundamentalmente todo esto se ha debido a políticas activas y orientación del crédito muy importante que hemos hecho. 347 proyectos ha financiado el crédito del Bicentenario por más de 6.000 millones de pesos que han ido a una tasa prácticamente inexistente en el mercado y que ha ido a pequeñas, a medianas y a grandes empresas, y que tenemos que seguirle dando una vuelta de tuerca, ya lo charlamos con la ministra de Industrias, a este préstamo del Bicentenario para identificar claramente a los sectores que aumenten, por un lado, capacidad de oferta, pero que también, al mismo tiempo, puedan generar mayor cantidad de puestos de trabajo. La recuperación del mercado laboral, el empleo dinamizado por la construcción, la fuerte caída de la tasa del empleo no registrado, que todavía sigue alto, pero que convengamos que en el año 2003 alcanzaba prácticamente al 50% de los argentinos que trabajaban, lo hacían ilegalmente, lo hacían en negro, o trabajo ilegal. No digo en negro es casi despectivo y peyorativo, es trabajo ilegal. Hoy
llegado al 34,3, el registro más bajo, pero tenemos que seguir en el camino de lograr. El repunte del consumo privado ha sido formidable, 77,3%, y la inversión acompañó al consumo en un 264%. Podríamos seguir hablando de lo que significa también el desendeudamiento de la Argentina, que ha sido muy importante. Una de las claves que tuvo la década del 90 fue el fuerte endeudamiento, que ya venía de antes. El fuerte endeudamiento en realidad comenzó el 24 de marzo de 1976. Esta es la realidad. Yo no quiero venir a utilizar políticamente los números, quiero decir la verdad histórica. Lo cierto es que el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 marcó el inicio de la caída de la Argentina, que no se detuvo, que tuvo un interregno de crecimiento artificial durante la duración de la convertibilidad, pero que la sostuvimos con la venta de las privatizaciones y más tarde con un endeudamiento formidable que explotó no solamente hacia afuera, porque no le podíamos pagar a nuestros acreedores externos, ni siquiera le podíamos pagar a nuestros acreedores internos. Este año recién, este gobierno va a terminar de pagar el Bodén 12, que nos llevó. El Bodén 12, para los que no saben, no fue a fondos de afuera, no fue a países soberanos extranjeros. El Bodén 12 se formuló para pagarle a los argentinos a los que los bancos de este país no le devolvieron sus ahorros. Fue el resto de los argentinos que tal vez nunca vieron ni verán un dólar en toda su vida, los que tuvieron que contribuir con 19.641 millones de dólares que hemos pagado del año 2005 a este año, que vamos a pagar 2.211 la última cuota, y era a argentinos que tenían dólares aquí. Yo me imagino todas las cosas que podríamos haber hecho con esos 19.641 millones de dólares para las personas que menos tienen, para los que nunca tuvieron la suerte de tener un depósito en dólares. Pero un país se tiene que hacer cargo, y un gobierno se tiene que hacer cargo de todas las cosas, de las que hizo él y de las que hicieron los otros también, porque para eso se es gobierno y para eso se reclama el voto de las grandes mayorías populares. Hubiera sido fácil para el presidente Kirchner, que subió con tan pocos votos, decir, bueno, yo no tuve nada que ver ni con el corralito, no tuve nada que ver ni con esto ni con lo otro, pero no, se hizo cargo. Inclusive las dos cuotas más altas que hubo que pagar por el corralito fueron pagadas durante su gobierno. Fueron en los años 2006 y 2007, donde casi tuvo que pagar 3.000 millones de dólares por ese bendito y famoso corralito. Cuando veo por allí rozagantes caminar y criticar con tanta facilidad a quienes provocaron tanto daño a nuestra economía y a nuestra gente, y lo recuerdo a él, créanme que muchas veces tengo dudas si vale la pena seguir adelante.
la ampliación de la cobertura en salud entre obras sociales, prepagas y PAMI. Aquí dejo de lado los hospitales públicos. Estoy hablando obras sociales, prepagas y PAMI. Aumentó en 12 puntos porcentuales, producto obviamente del crecimiento del trabajo, y llega hoy casi al 64% de la población. Tenemos también sistema de salud público que no está contemplado dentro de esta cobertura y al que tienen acceso gratuito todos los ciudadanos. Parece una cuestión menor, pero todos saben que en numerosos países, no solamente grandes países desarrollados del norte, sino algunos países vecinos nuestros, si no tenés plata no te curan en ningún hospital, ni aún en los públicos. Por eso también muchas veces en todos nuestros hospitales de fronteras recibimos generosamente, y lo seguiremos haciendo, a todo ciudadano, porque somos ciudadanos universales. Somos ciudadanos universales. Vamos a seguir atendiendo la mejora en la distribución del ingreso, que se mide internacionalmente a través de un coeficiente, el coeficiente de Gini, bajó desde el tercer trimestre del 2003 al tercer trimestre del 2011 del 0,53 al 0,43. Todos saben lo que significa el esfuerzo para que este índice se mueva. Se mueve muy, muy lentamente. Haber disminuido el índice de Gini en un punto significa un crecimiento en materia de inclusión social sin precedentes en las últimas décadas en la República Argentina, que alcanza de esta manera la distribución del mejor ingreso en América Latina. Esto es base CEPAL. Argentina con el 0,43, Uruguay con el 0,44, Colombia con el 0,45, Paraguay con el 0,49, México con el 0,49, Brasil con el 0,52, Chile con el 0,56 y Bolivia con el 0,62. Estos son los números de la CEPAL en lo que hace a mejora de la vida y calidad de los argentinos y que nos coloca orgullosamente en la primera fila de nuestro querido continente de la América del Sur, que sin lugar a duda ha tenido por parte de los otros gobiernos de nuestros países hermanos un gran esfuerzo, porque esos países también han crecido mucho y toda la región ha mejorado sustancialmente a través de gobiernos democráticos y populares, por lo menos su gran mayoría, ha mejorado sustancialmente. Las transferencias corrientes al sector privado han sido muy importantes. En asignaciones familiares, Fondo Nacional de Empleo, PAMI y otros subsidios sociales a los agentes de salud, estamos en la mitad de las transferencias del sector, 103.500 millones. Y el total de transferencias, yo creo que aquí hay un resabio en economía. ¿Dónde estás, Hernán Lorenzino? Por allí, debe estar por allá, estás. Vamos a tener que cambiar porque acá habla de transferencias al sector privado, pero cuando uno habla de sustentabilidad del suministro de energía, en realidad está subsidiando a empresas, pero está subsidiando también las tarifas de todos los argentinos que no tienen punto de comparación. A los que veranean en Uruguay o que tienen la suerte de salir afuera pueden saber lo que cuesta la luz, la electricidad y el gas. No estoy hablando de Europa, donde para encontrar un aire acondicionado tenés que ir a un hotel 5 estrellas. Estoy hablando aquí de la región, donde el combustible, donde la energía, donde el gas, la luz y los servicios tienen los precios más bajos de la región. Por eso
el Fondo Monetario nos da paridad absoluta más alta que el resto, porque hace relación en lo que se puede comprar con $1 y los propios precios internos. Por eso va a haber que corregir esta denominación en sostenimiento de tarifas del transporte automotor a cargo del Fondo Vial, 14.660 millones de pesos. Esto importa transporte de cargas y transporte automotor de pasajeros. Tenemos que hacer también una reorientación de ciertos subsidios que hoy tenemos en la economía, no porque los subsidios no sirvan, al contrario. Vengo hoy a decir que la política de subsidios mantenida desde el año 2003 a la fecha fue uno de los factores que permitió el crecimiento y el desarrollo, no solo de los argentinos, sino de numerosas industrias. La siderúrgica más importante de nuestro país, una multinacional, la mitad de sus utilidades son suministro de energía subsidiado. Y ustedes me dicen, ¿y por qué no baja la rentabilidad? Porque seguramente si uno afecta determinadas rentabilidades va a impactar en la oferta de bienes y va a impactar en la mano de obra. Por eso tomar decisiones hay que hacerlo, como lo dije en el discurso de la Unión Industrial Argentina, con sintonía fina, de modo tal que los subsidios lleguen a las actividades que lo necesitan y a las personas que los necesitan y no a los que pueden hacer frente un caso típico, compensación a productores agropecuarios y agro, que en el año 2011 fue de 1.800 millones de pesos, subsistía el subsidio a la industria avícola y a la industria molinera de la harina por el precio del pan. Precisamente la política de subsidios que llevamos a cabo del año 2003, yo era diputada y senadora como todos ustedes, y yo recordaba siempre a los diputados y senadores de Entre Ríos que lloraban lágrimas de sangre con respecto a su industria avícola. Nosotros encontramos la industria avícola mal, comenzamos a darle subsidios, líneas de crédito y hoy tenemos una de las industrias avícolas más importantes, no solamente en desarrollo y crecimiento de la carne misma, sino que hasta hemos creado en este país y estamos exportando los galpones especiales en los cuales se crean este tipo de productos o de aves. Sin embargo, a partir de este año también hemos decidido eliminar este subsidio porque entendemos que la industria esta ha alcanzado tal grado de desarrollo que debemos utilizar esos fondos para reorientarlos hacia otras actividades económicas o industriales que necesiten más apoyo. De esto se trata. La gestión es cambio permanente, la vida es cambio permanente. Lo que nunca se debe perder es la dirección que ese cambio tiene que tener. Y créanme, que no solamente tengo un compromiso en la dirección de ese cambio con mis propias convicciones y con mi propia historia, como militante, como legisladora, como presidenta, sino también por la persona que más he querido en toda mi vida. Y por todos los compañeros por todos aquellos que dieron su vida para tener un país mejor. Esta economía que tuvo recaudación récord, además, en el año 2011, 540.000 millones, 33% del PBI. Ventas declaradas, obsérvese que digo declaradas, ventas declaradas. En el 2010 fueron 2 billones con B larga, 400.000 millones de ventas declaradas. En el 2011 batimos el récord con 3.200.000 millones de ventas declaradas
un aumento del 34% de ventas año a año. En esa contribución, en esa masa recaudada, tuvieron una importante actuación las contribuciones patronales, junto de los trabajadores de la Seguridad Social, contribuciones de la Seguridad Social, ganancias y también derechos de exportación. Pero fueron mucho más importantes las contribuciones de la Seguridad Social, 7,6 puntos porcentuales, ganancias 6,04 puntos porcentuales, derechos de exportación 3,2 puntos porcentuales. Esto para desmistificar realmente cómo se componen los recursos con los cuales el Estado administra y gestiona para la vida de los 40 millones de argentinos. En exportaciones hemos también dado un salto muy importante. En el año 2010 estábamos exportando 68.134 millones, aquí sí voy a decirlo de dólares porque se mide todavía en dólares. Este año llegamos a 84.269 millones de dólares de exportaciones, lo que significó en dólares un aumento del 24%, pero en las importaciones, y otra vez para desmitificar, de 56.502 millones de dólares pasamos a importar 73.922 millones de dólares, 31% más. Recuerden que el superávit o no superávit se obtiene de la diferencia entre exportaciones e importaciones. Y pese a que crecieron más las importaciones proporcionalmente que las exportaciones, tuvimos un saldo exportable de 10.437 millones de dólares, en los cuales por primera vez las manufacturas industriales ocuparon el lugar preponderante, 35% frente a las manufacturas de origen agropecuario, 34%, productos primarios, 24% y combustibles y energía, 7%. Enero, como estamos en enero del 2012, como viene este 2012, la balanza comercial para enero ha sido superior, la balanza ha sido de 550, enero y febrero siempre son históricamente, estacionalmente, meses de baja exportación. La exportación viene más adelante. 550 millones de dólares este año contra 513 millones de dólares del año pasado, pero con una novedad. Yo les había dicho que el año pasado habíamos tenido en el global de toda la exportación una participación del 35% de las manufacturas de origen industrial. Acá llegamos al 38% en este mes de enero. Las MOA bajaron del 34 al 31, los productos primarios en el 21 y combustibles y energía en el 10. Hablamos de la desocupación, hablamos de datos. El último dato que hemos recibido, por ejemplo, en materia de construcción, yo les decía hoy, la superficie a construir registrada por permisos de edificación, tomado de 42 municipios altamente representativos, refleja un crecimiento con relación al mismo enero del año 2011, permisos para construir del 46,8%. Esto revela la potencialidad que está teniendo el propio mercado interno en generar crecimiento económico y sustentabilidad de la actividad económica. Hablamos del Ministerio de Industria, ya hablé en materia de industrias, no quiero ir tampoco, hemos trabajado mucho y vamos a seguir trabajando, vamos a enviar leyes también importantes en materia de industria para seguir sosteniendo, como lo hicimos hasta ahora, políticas activas. Quiero también venir a decir que quiero agradecer al Parlamento argentino
el que hayan sancionado la ley de tierras que yo pidiera en mi anterior mensaje como presidenta en marzo del año 2011. Quiero decirles también que ya la he reglamentado a través del decreto 274 Quiero agradecer al Parlamento que la haya sancionado y creo que estarán todos muy contentos de que esto haya sucedido. ¿No es así? Bien. En el sector también muy dinámico, que es el sector agrícola en la República Argentina. Vamos a tener récord de granos, pero quiero comentarles algo, en algo que tuvo siempre mucho lío, mucho ruido, el trigo. Si habremos discutido con Julián Domínguez de estos temas. Decidimos ante el pedido de los pequeños productores que decían que eran estafados por las grandes cerealeras porque les compraban a un precio el trigo mucho más bajo, o de la propia industria molinera, acordamos un sistema de anotación de físico para poder tener claramente, ustedes saben que nosotros necesitamos para el sostenimiento de nuestro mercado interno aproximadamente, con reaseguro, unas 7 millones de toneladas para asegurarle el pan a los argentinos, lo que hemos dicho siempre. Pero ¿qué pasa? Como no declaraban, no podíamos permitir la exportación porque teníamos temor a quedarnos sin trigo para los argentinos. El año pasado establecimos un sistema de inscripción de físico, declaración de físico por cada uno de los productores, y quiero comentarles que la cosecha récord de trigo del año 2008, que era de 16 millones de toneladas, ha sido superada por la inscripción que se ha hecho de lo que existe físicamente hoy y se ha producido en la Argentina en trigo, que va a alcanzar 16.600.000 toneladas. Te digo, para la tranquilidad de los productores y de todos los argentinos. Porque también, no quiero recordar viejas frases que he recordado para no pelear, porque no he venido peleadora, he venido a informar, salvo en algún tema que sí por ahí vamos a poner, no pelear, pero sí decir las cosas como son. En trigo, en leche, estoy orgullosa porque la leche es un símbolo de la mesa de los argentinos. Y no solamente hemos mejorado el consumo per cápita, sino que hemos batido récord de producción de leche. Nunca se había producido tanta leche en la Argentina. 11.600.000 litros de leche, con exportaciones récord, de 440.000 toneladas de leche. En pesca, para las provincias del litoral marítimo argentino, también récord de exportaciones. 1.493 millones de dólares hemos exportado en pesca en el año 2011, teniendo en cuenta además un mercado que estaba internacionalmente deprimido. Han superado las exportaciones de carne, pero guarda, hay una importante recomposición de vientres en materia de vacunos y todos saben, todo productor y todo aquel que tenga conocimiento de algún productor, que el precio del ternero nunca estuvo como está hoy en la República Argentina. Había un diputado que conoce de campo, que no es opositor, es oficialista, me hace así con la cabecita. Porque ustedes saben que jamás los productores han tenido el precio vivo como lo han tenido ahora, gracias también a las políticas que hemos desarrollado. Junto a ello, junto a este sector dinámico, también vienen otros problemas y también otras soluciones. Hace unos días tuve el orgullo de, a través de una videoconferencia en Tecnópolis, comunicarme con la doctora Raquel Chan,
una científica argentina, miembro del CONICET, que junto a otros investigadores de la Universidad del Litoral han descubierto un gen del girasol que lo pueden pasar a la soja y a otras cereales para suprimir el estrés hídrico sin afectar la productividad, porque el problema era que cuando le daban para el agua no le servía para lo otro. Bueno, ahora encontraron la forma, científicos argentinos que lo han patentado, patente argentina, asociados con una empresa argentina que acaba de firmar un joint venture con una empresa de origen estadounidense para la explotación a nivel mundial de este descubrimiento que puede reportarle al CONICET en términos anuales, teniendo en cuenta únicamente el mercado interno, algo así como 95 millones de dólares de regalías a partir de su explotación que se desarrollará en el año 2014 y 2015. También hemos inaugurado en estos días un tramo muy importante de la hidrovía. La hidrovía que estaba solamente señalizada y balizada hasta la ciudad de Santa Fe en la primera etapa.